de Oftalmología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ante todo, darles la bienvenida a este grupo y vamos a comenzar con la primera clase. Ok, vamos a hablar acerca de lo que es conjuntivitis. Entonces, esta es una patología muy frecuente y es una patología que ustedes, cuando salgan en el internado, en el SERUM, van a tratar ustedes mucho de estos casos de conjuntivitis y por eso es importante que ustedes entiendan más o menos la diferenciación entre los diferentes tipos de conjuntivitis, cuál es la forma de diagnóstico de esta patología. ¿Okay? Nos quedamos con la primera imagen en la que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿correcto? Esta hiperemia conjuntival, ¿no? Esta inflamación de la conjuntiva, que la vamos a denominar desde hoy día quemosis, ¿no? Es esta inflamación de la conjuntiva, ¿no? Y que nosotros cuando hablamos justamente de esa telita que nos protege la parte superficial del ojo, hablamos de la conjuntiva. Si nos vamos hacia los párpados, ¿correcto? Hacia los párpados, o sea, debajo de los párpados tenemos lo que son unas láminas que se llaman los tarsos, ¿no? Que son unas estructuras, se puede decir casi cartilaginosas, y que la conjuntiva está tapizando, ¿no? Es una unión mucocutánea de estos bordes palpebrales, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿correcto? Entonces, esa se llama conjuntiva palpebral. Cuando nosotros bajamos el párpado, vamos a encontrar un fondo en esta zona, eso se llama conjuntiva del fondo de saco, que es una conjuntiva redundante, ¿no? Y es la que se hincha muchas veces cuando hay una conjuntivitis. Y la conjuntiva vulvar, que es esta que está recubriendo a esa parte blanquita del ojo que se llama la esclera o la esclerótica, ¿no? Y esa parte se llamaría conjuntiva vulvar, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del término conjuntivitis, hablamos de una inflamación de esta conjuntiva. O sea, no es que estamos hablando de un cuadro infeccioso necesariamente, puede ser un cuadro inflamatorio, o me sobé muy fuerte, ¿no es cierto? Y se inflamó mi conjuntiva. Y obviamente que se puede establecer de diferentes formas, ¿no? Entonces, nosotros la podemos clasificar en aguda, subaguda, crónica, ¿no? Podemos hacer una conjuntivitis asociada a bacterias, o alérgicas, o irritaciones ambientales, o al ingreso de un cuerpo extraño, o a síndromes mucocutáneos, o a procesos simplemente virales que puede presentar el paciente. Entonces, esta clasificación nos ayuda un poquito a diferenciarlas. Podemos tener una conjuntivitis alérgica, que puede ser una alérgica estacional, vernal, en general, conjuntivitis en los pacientes atópicos, sobre todo estas épocas de primaverales, de polinización, pues muchos pacientes alérgicos empiezan a presentar cuadros de hiperemia, de inflamación, y que muchos de ellos se presentan sin legaña, por eso hablamos de un cuadro alérgico, ¿no? Paciente que le pica mucho los párpados, los ojos, ¿no? Tenemos también las conjuntivitis bacterianas, ese típico paciente que va a amanecer con los ojitos pegados, que va a tener una legaña, ¿no? Que tenemos al estafilococo aureus como el agente más frecuente, ¿no? Y los diferentes grupos etarios, como vamos a ver más adelante. Tenemos también un grupo de las conjuntivitis virales, ¿no? Esa conjuntivitis viral que es muy contagiosa, sobre todo tenemos al adenovirus, a los herpes, a enterovirus, fundamentalmente el adenovirus que es muy contagioso y que obviamente como todo proceso viral va a tener su tiempo, ¿no? De duración y que solo va a ir pasando. Tenemos también las conjuntivitis químicas que están asociadas al uso, por ejemplo, de sustancias, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos con ese tema de la pandemia la exposición al amonio cuaternario, a lejías que están con mucha concentración, ¿no? Y que obviamente han generado unas irritaciones de la conjuntiva que son mediante compuestos químicos, ¿no? Tenemos otro grupo que se asocian ya a algunas enfermedades, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, ¿no? Que son pacientes que van a tener ojito seco, pues también cursan con inflamaciones de la conjuntiva, ¿no? Pacientes con el lupus y pacientes que pueden tener el ingreso de un cuerpo extraño,
o pacientes que utilizan lentes de contacto, o pacientes que también pueden recibir una lesión en la conjuntiva producto de algún trauma o algún politrauma también. Muy bien. Si hay dudas, por favor, durante la explicación, pueden intervenir, por favor. Hay algunos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga una parálisis facial, pues vamos a atender un paciente que va a tener un párpado que no lo puede cerrar, y eso se llama un lagoftalmos. Entonces, ese paciente va a estar, como vemos en la imagen inferior, con el ojito expuesto al medio ambiente en general, y obviamente, aparte que nos va a generar un daño en la córnea, una sequedad, también nos genera inflamaciones en la conjuntiva o riesgos de contraer alguna infección también, ¿no? Las malposiciones palpebrales, o que las pestañas pueden ingresar hacia el ojito, un entropión, o que el párpado sea muy laxo y salga hacia afuera, un ectropión, ¿no? Un cierre palpebral incompleto, el paciente que tiene ojo seco, como bien dijimos en pacientes de Sjögren, ¿no? Que pueden tener, o pacientes con obstrucciones de la vía lagrimal, como estamos viendo aquí, que tienen una dacriocistitis, en la cual la lágrima no puede drenar, obviamente, por sus conductos, por el saco lagrimal, ¿no? O pacientes que pueden tener un trauma ocular, como bien dijimos, lentes de contacto, o pacientes que tengan una inmunosupresión. Entonces, hay factores externos que favorecen a la presencia de las conjuntivitis, ¿no? El entorno laboral también es importante, ¿no? Y los pacientes que trabajan hoy en día con pantallas, con aire acondicionado, también son un medio para generar alteraciones. Ok, entonces vamos a comenzar con las conjuntivitis más frecuentes, que son las conjuntivitis bacterianas agudas, ¿no? Normalmente nosotros tenemos que darnos cuenta que son de inicio rápido, nos fuimos al campo, me entró polvo, tierra o me entró un cuerpo extraño y en cuestión de horas muchas veces pues ya estoy presentando un enrojecimiento en el ojito o pues estoy presentando una legaña. Entonces, es inicio agudo, empieza unilateral y rápidamente contagio el otro ojito y se vuelve bilateral, ¿no? Paciente que presenta un eritema, una hiperemia conjuntival, una sensación de quemazón o de cuerpo extraño, lo dice el paciente, y la característica más importante de la conjuntivitis bacteriana, que al despertar el paciente tiene los párpados o las pestañas pegadas, producto de esta secreción blanco o blanco amarillenta, en algunos casos amarillo verdoso, que puede presentar, según el agente, en el cual tenemos al Staphylococcus aureus como el agente principal, ¿no? Tenemos en algunas, por grupo etario, a veces el hemófilo se influencia en las etapas fundamentalmente del adulto mayor, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae en grupo, en grupo joven, ¿no? Que están asociadas fundamentalmente a infecciones de transmisión sexual. Entonces, las conjuntivitis bacterianas fundamentalmente se da un contacto, ¿no? A través de diversos agentes, fomites, ¿no? Contacto mano-ojo, ¿no? A través, como les dije, de objetos, ¿no? Y que son microorganismos que van ingresando por vía retrógrada a través de los conductos lagrimales y que van generando una picazón, el que nos vamos sobando y van generando un factor de infección. Entonces, ¿qué características tenemos? Como bien podemos definir la imagen, es una imagen hiperemia conjuntival, ¿correcto? Una secreción en las pestañas, en el borde palpebral, ¿no? Que puede ser, como les dije, amarillo verdoso, blanco amarillento, y que esto ya es característico de una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar las diferentes conjuntivitis, ¿no? Por ejemplo, este cuadro nos ayuda a ver, por ejemplo, una conjuntivitis bacteriana va a tener un tipo de secreción mucoso y mucopurulento, ¿no? Cuando hablamos de una blefaritis, que ya se asocia a una infección, no solo de la conjuntiva, sino cuando hablamos de bléfaro, hablamos de párpados, entonces va a haber una secreción mucosa y mucopurulenta escasa. Miren cómo vemos en las conjuntivitis virales, en las cuales ya no vamos a tener una secreción mucopurulenta, sino una secreción simplemente escasamente mucosa. En las alérgicas igual, ¿no? Una secreción mucosa escasa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? De que las
conjuntivitis bacterianas son aquellas que van a tener secreciones mucopurulentas abundantes, a diferencia de las alérgicas y virales en las cuales no va a haber ese tipo de secreción. Muy bien. Entonces, como bien dijimos, a la inspección, una hiperemia conjuntival. Si bajamos un poco el párpado, vamos a ver una secreción blanquecina en el fondo de saco, ¿no es cierto? Muchas veces, cuando hay cuadros agudos, puede haber un aumento de temperatura en esta zona del párpado, sobre todo si el paciente se ha sobado producto de esta picazón. Y muchas veces vamos a ver la legaña, que obviamente es evidente, ¿no? Entonces, eso ya nos hace un diagnóstico. ¿Okay? Muchos se autolimitan solos, pero cuando ya hay un agente que está generando, pues obviamente la idea es darle un tratamiento antibiótico en la que nosotros vemos que los aminoglucósidos, como la gentamicina, que se utiliza mucho en los centros de salud, en los niveles de atención primaria, pues ha generado mucha resistencia. Nosotros a nivel hospitalario trabajamos, por ejemplo, con el uso de quinolonas, ¿no? Por ejemplo, con ciprofloxacino, si vemos que ya podemos sacar un cultivo, un antibiograma, en pacientes sobre todo de que no mejoren con los tratamientos iniciales, pues podemos utilizar moxifloxacino, gatifloxacino. Dentro de los aminoglucósidos, utilizamos no la gentamicina, sino tobramicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con uso de lentes de contacto, o podemos utilizar ungüentos que traen, por ejemplo, tobramicina asociado a neomixina o a polimixina B, ¿no? Entonces se hace una triple terapia, sobre todo para el uso de la noche. Entonces, normalmente es el uso, como les dije, de gotas oftálmicas, preferentemente empezando con ciprofloxacino, ¿no? Y que obviamente sean menos sensibles a la córnea, ¿no? Se utilizan gotas cada 4 horas y el ungüento se puede utilizar en el fondo de saco en las noches. Siempre es importante que el paciente, antes de nosotros poder echarle las gotitas o usar los ungüentos, podamos hacer la limpieza de esas pestañas o de esa zona, pues sobre todo cuando tienen mucha legaña, ¿no? Entonces la idea es con una gasita, con agüita tibia, ¿no? O agua simplemente estéril, hacer una limpieza de la zona antes de utilizar las gotas, ¿no? Muchas veces los frascos, al tocar las pestañas, ya se contamina esa punta y estamos generando una reinfección del paciente. La complicación más frecuente es que los párpados también tengan una infección, entonces ya me hace una blefaroconjuntivitis, sobre todo en esos pacientes, ¿no? Que pueden tener rosácea o que pueden tener una piel, ¿no? Muy predisponente. En esos casos ya tendríamos que asociar a un estudio de pestañas. Como vemos esta imagen, vemos la secreción en el fondo de saco y tendríamos que darle ya un tratamiento en gotas para la conjuntiva y en ungüentos para el párpado. Ok. 2 segundos. Muy bien. Otro agente que podemos encontrar es la presencia de clamidia, ¿no? Sobre todo en el adulto. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos pacientes que vienen con una hiperemia conjuntival, con secreción, y muchas veces el sacarles un cultivo y un antibiograma nos va a demorar algunos días en que salga el resultado. Nos basamos en la historia de la enfermedad, la historia clínica de cómo se ha presentado la legaña, desde cuándo iniciamos un tratamiento, se podría decir empírico, con un ciprofloxacino, ¿no? Y obviamente el paciente en cuestión de 3, 4 días ya está mucho mejor. Pero hay casos de pacientes que vienen con una hiperemia y que podemos hacer un diagnóstico probablemente errado, o que el paciente ya viene tratado con ciprofloxacino o moxifloxacino y vemos que ese paciente no recupera. Entonces, sobre todo, que vemos un paciente joven, ¿no? En la cual nosotros podemos diagnosticar de una u otra manera la presencia de clamidia, ¿no? Entonces, una infección óculo-genital, ¿no? Causado
por la clamidia trachomatis, fundamentalmente en pacientes jóvenes sexualmente activos, ¿no? Un periodo de incubación de una semana y la transmisión ocurre por el contacto, ¿no? Por las secreciones genitales. Entonces, muchos de estos pacientes inclusive acuden con sus parejas y a veces, o con los padres, ¿no? Entonces, es un poco complicado preguntarles sobre si ha tenido contacto sexual, ¿no? Y obviamente hacemos salir a la familia y conversamos bien, y obviamente si ha tenido una relación sexual riesgosa, ¿no? Y muchas veces nos cuenta que también la pareja está presentando ese tipo de secreciones oculares, ¿no? Entonces nosotros hacemos el diagnóstico y damos el tratamiento adecuado, ¿no? Que puede ser el uso de macrólidos, por ejemplo, como la citromicina. Muchas veces podemos utilizar también amoxicilinas o eritromicina o alguna quinolona como el ciprofloxacino, la limpieza de la zona, ¿no? Y reducir el riesgo de contacto mediante la abstinencia sexual. Entonces, ¿qué pasa aquí? El uso de los cultivos nos ayudarían mucho, ¿no? Nos ayudan mucho, pero hay que saber orientarlos en relación de la sintomatología del paciente, ¿no? Es importantísimo también conocer los diferentes agentes de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Y muchas veces en pacientes que no mejoran a tratamientos, pues sí debemos acudir de todas maneras a suspender los antibióticos que están utilizando y después de 2, 3 días hacer un nuevo cultivo y un antibiograma y saber a qué es sensible, resistente, ¿no? El medicamento más adecuado en este tipo de pacientes y que muchas veces tenemos que utilizar gotas que preparamos, que no vienen en ningún laboratorio, utilizar gotas reforzadas, a veces como vancomicina, ¿no? O usar clindamicina muchas veces. Muy bien. La conjuntivitis neonatal por clamidia es una de las causas más frecuentes de conjuntivitis neonatal, fundamentalmente asociados a procesos de partos vaginales, ¿no? Transmisión durante el parto, en la cual puede generar una fuerte inflamación si no le damos tratamiento de inicio, ¿no? En la que puede presentar este tipo de lesiones hiperémicas, estas lesiones folículos que pueden presentar en la conjuntiva, sobre todo superior e inferior, la presencia de estos panus, que son presencia de neovasos que empiezan a crecer desde la conjuntiva hacia la córnea, y que muchas veces, estas imágenes, pues, son complicadas, sobre todo ya cuando hablamos ya de infecciones muy contagiosas que pueden ser como el tracoma, ¿no? En las cuales pueden tener los pacientes deformaciones palpebrales y que pueden llevar a que las pestañas se viertan y se vayan en dirección hacia la córnea, generando opacidades en la córnea y que estos pacientes pueden terminar, obviamente, con una ceguera que puede ser reversible, ¿no? Pacientes que pueden ser candidatos a un trasplante corneal y que pueden mejorar su sintomatología, ¿no? Muy bien. Ingresamos al grupo de las conjuntivitis virales. Estas conjuntivitis virales son muy contagiosas, muy contagiosas, ¿no? Entonces, que puede ocurrir por vía sistémica o a través de contacto con secreciones. Tenemos, por ejemplo, miren esta imagen, ¿no? Esta imagen no presenta un paciente con una conjuntivitis bacteriana, en la cual nosotros vemos un edema palpebral, una hiperemia conjuntival casi como un sangrado, ¿no? Y el paciente con una disminución de la apertura ocular. Esta es producida por los adenovirus 3 y 7, ¿no? En la cual la característica importante, jóvenes, de las conjuntivitis virales es que igual empieza con un ojito y luego inmediatamente contagia al otro ojito, y si tenemos contacto con familiares, pues va a haber un contagio también rápido de la familia. Y la característica es que cursan con presencia de adenopatías preauriculares y submaxilares, ¿no? Eso nosotros vemos característico de estos pacientes, ponemos guantes, mascarilla y cogemos los ganglios preauriculares y ya inmediatamente nos damos cuenta que es un tipo de conjuntivitis viral. Es muy incómodo para los pacientes, entonces, ¿qué le podríamos dar? ¿No? Porque darle un antibiótico es un proceso viral, simplemente darle sintomáticos, ¿no? Muchas veces utilizamos
analgésicos como el bromfenaco o como el diclofenaco para calmar la molestia, el dolor, darle lubricantes oculares y estar haciéndole una evaluación de la córnea a esos pacientes. Ahora les voy a explicar el por qué. Pero es característico que esta enfermedad, 1 o 2 semanas, de acuerdo al proceso viral, va a ir bajando las molestias, ¿no? Tenemos ya una queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica, pues la gente del picornavirus, en la cual esos pacientes van a presentar inflamación en la conjuntiva, una hiperemia. Como todas las conjuntivitis adenovirales son muy contagiosas, y que el uso de los AINES tópicos, o sea, analgésicos, simplemente pues, mejora la sintomatología, como vemos aquí, ¿no? La queratoconjuntivitis epidémica por los adenovirus 819, igual, hiperemia conjuntival, presencia de adenopatía preauricular. A veces los párpados están tan inflamados que necesitamos poner compresas frías. El tratamiento de las conjuntivitis adenovirales son compresas frías, presencia de indicarles lubricantes oculares y darles analgésicos oculares, por lo menos horario, para que empiece a bajar la molestia. ¿Ok? ¿Qué tenemos que evaluar en estos pacientes? Los pacientes con problemas adenovirales empiezan a presentar unas manchitas en la córnea, ¿no? Que se llaman infiltrados numulares. Esos infiltrados muchas veces pueden quedar siempre generando esas lesiones en la córnea. Por eso tenemos que ver que no se estén añadiendo estos infiltrados, y para evitarle podemos dar corticoides en gotitas en baja dosis al paciente que está presentando estos infiltrados para bajar esa inflamación de los infiltrados y que no lo presente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también a las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Es otro tipo de conjuntivitis, es otro grupo, como recuerden bien, las bacterianas, tratamiento antibiótico, ¿no? Y manejarlas sus días. Las adenovirales, pues manejar la sintomatología previamente, simplemente el tema de lubricación, el tema del dolor, ¿no? Y el tema de evaluar la córnea para que no se presenten esos infiltrados. En las conjuntivitis alérgicas, pues vemos crecimiento de estas papilas, ¿no? Al evertir el párpado, sobre todo el párpado superior, en el inferior también se presentan, pero miren cómo se pueden presentar, esta sensación de cuerpo extraño que pueden presentar esos pacientes. Ectoscópicamente, ese tipo de pacientes con conjuntivitis alérgica nos da la impresión que el paciente hubiera llorado, ¿no? Miren la expresión, es un paciente que tiene un edema del párpado inferior, producto de estas papilas que pues, se presentan en las conjuntivas, en los fondos de saco. Entonces, esas conjuntivitis alérgicas o atópicas pueden ser por polvo, pueden ser por un problema atópico propio del paciente, pues un paciente que tenga asma o que tenga rinitis alérgica, pues son pacientes que tienen mucha más predisposición, ¿no? Normalmente es de inicio agudo. Miren la expresión, los párpados eritematosos, edematosos, como si la lágrima se estuviera manteniendo mucho más tiempo en el ojito, ¿no? Y que en el frotis de conjuntiva, pues vamos a tener numerosos presencia de eosinófilos, ¿no? El tratamiento va destinado a la eliminación del alergeno, que puedan ir a utilizar vacunas o que puedan ir al alergista, ¿no? Netamente durante la crisis, el uso de antihistamínicos orales disminuye muy poco la presencia de lesiones oculares, ¿no? Normalmente es uso de compresas frías, AINES, antihistamínicos y corticoides durante el proceso de la crisis que presentan estos pacientes. A veces hay conjuntivitis que se asocia, como bien les decía al comienzo, a procesos primaverales, en las cuales en estas épocas presentan pues inflamaciones crónicas, ¿no? Con mucha picazón. Y la alergia, recuerden que nos trae ojo seco. Entonces es un paciente que va a tener que parpadear más continuamente para poder calmar esa molestia. Entonces, estos cuadros en niños 5 a 8, inclusive un poco menores, ya empiezan a presentar ese típico de paciente alérgico que sufre de su rinitis, de su asma, ¿no? O pueden ser fenómenos de hipersensibilidad también.
Clínicamente, papilas gigantes, no se olviden, presencia de edema palpebral, ¿no? Y que presentan estas características ya cuando llegan a este punto, pues son papilas gigantes como un aspecto hialino, blanquecino, ¿no? En esos casos, pues, ¿qué van a presentar estos pacientes? Mucho lagrimeo, mucha sensación de cuerpo extraño, fotofobia y obviamente el lagrimeo, ¿no? El tratamiento, ¿cómo tratamos? Pues obviamente damos antihistamínicos. Recuerde que los antihistamínicos también hay que saber utilizarlos, porque los antihistamínicos también pueden disminuir la presencia de las, en este caso, de las lágrimas y generaría más ojo seco. Entonces, todo paciente que va a usar antihistamínicos oculares, le vamos a indicar también un lubricante ocular asociado. Cuando vemos que el paciente empieza a utilizar, por ejemplo, antihistamínicos como olopatadina, como ketotifeno, ¿no? Entonces, a veces no mejora el paciente, tenemos que asociarlos a la presencia de corticoides tópicos, ¿no? Que ya puede, llámese prednisolona, puede ser también prednisolona, ¿no? Y que con eso, o fluormetolona, con lo que los pacientes van a mejorar. O sea, el uso de corticoides con antihistamínicos mejora la sintomatología del paciente y siempre, no se olviden, asociados de lubricantes oculares. ¿Ok? Por periodo de 2 semanas, 3 semanas, en la cual nosotros vamos viendo cómo van evolucionando estos pacientes. Puede haber también conjuntivitis físicas y químicas, ya sean por ácidos, álcalis, presencia de fuego o presencia de congelamiento también puede presentar. Hay muchos pacientes que se han ido a zonas donde hay hielo y que el reflejo del sol sobre el hielo ha generado inflamaciones de conjuntiva, ¿no? A través de ese tipo de radiación, ¿no? O a nivel de una causticación química a través de que son ácidos, la lejía industrial sobre todo, porque la lejía con la que se lava no genera mucha irritación de la conjuntiva. Ya puede ser formol o alcohol etílico también, que pueden generar daño en la conjuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos si nos ingresa alguna de estos compuestos? Pues nunca se olviden, lo ideal es lavar, lavar y lavar continuamente. Si pueden conseguir, pues, por lo menos un agua que esté embotellada, ¿no? Que sea más estéril que utilizar un producto directo desde el caño del agua, pues sería ideal, ¿no? Lavar, o si tenemos solución salina balanceada, o si tenemos cloruro, pues ideal, y si no, aguas de mesa, ¿no? Que vienen embotelladas, y en el peor de los casos, si no hubiera, ya tendría que ser agua corriente, ¿no? Limpieza de la conjuntiva, pues normalmente le damos analgésicos, le damos antibióticos, ya sea en gotas o en ungüento, y evaluar si hay quemaduras que hayan comprometido la córnea. Por ejemplo, esta es una quemadura por álcali, ¿no? Lo que nosotros vemos en la conjuntiva es una hiperemia conjuntival intensa asociada a una quemosis y obviamente ya una lesión irreversible de la córnea, ¿no? Podemos también tener una conjuntivitis por trauma. La hemorragia subconjuntival, por este enrojecimiento de la conjuntiva, ¿no? Se da obviamente en pacientes que han tenido algún tipo de trauma, algún tipo de golpe, sobre todo en la zona facial, ¿no? Y que se va a reabsorber solo, se reabsorbe solo. Muchas veces puede haber pacientes con contusiones en las cuales puede haber una equimosis en el párpado, ¿sí? Una equimosis palpebral. Entonces, en la conjuntivitis traumática, igual, todo paciente que acuda por un tema ocular, siempre le hacemos su agudeza visual, vemos si ha habido baja de visión, si no ha habido, evaluamos si no hay alguna laceración conjuntival o alguna inflamación, ¿no? Si no hay nada, pues simplemente darle compresas frías y algún analgésico. Pero puede pasar que en la evaluación de la conjuntivitis traumática el paciente tenga una pérdida, una solución de continuidad, una herida en la conjuntiva, en la cual nosotros tenemos que evaluar e ingresarlo rápidamente mediante una limpieza de la zona a ponerle unos puntos de sutura en esta zona, ¿no? Nylon 10 ceros y cuestión de 7 a 10 días retiramos los puntos.
¿Qué más tenemos que evaluar en un paciente que tenga una conjuntivitis traumática? Ver si es que es un trauma de globo ocular abierto o cerrado. Muchas veces esta herida pues tiene un componente de perforación, correcto, del globo ocular. Entonces, por eso les digo, siempre es importante hacer una agudeza visual a nuestros pacientes. Podemos tener una conjuntivitis actínica, esos pacientes soldadores, ¿no? Fundamentalmente que no se colocan sus caretas de protección, pues pueden tener también un tipo de, o que están expuestos a un tipo de radiación, pues pueden tener alguna alteración corneal, o pacientes que hayan tenido el ingreso a un cuerpo extraño también, ¿no? Este tipo de pacientes en los cuales no ha habido más que un contacto con radiación, lo ideal es ponerles unas gotitas lubricantes, darles algún ungüento antibiótico y parchar el ojito. El parchar el ojito va a hacer que este ojito repose, descanse, que cada parpadeo no me genere más inflamación. Si lo tengo cerrado por lo menos por 24 horas, ese ojito al día siguiente va a presentar, obviamente, una mejor evolución. Muy bien. Tenemos también un tipo de lesión que se llama pingüécula. Es un tipo de inflamación que es un tipo de tejido que crece anormalmente por exposición al sol, a la radiación, al polvo, a la humedad, que nace en esta zona de la conjuntiva que está muy cerca de la córnea, ¿no? Perimbar fundamentalmente, que siempre viene asociado de vasitos y que nosotros podemos tenerlo, ¿no? Oye, mi ojito siempre se pone rojito, ¿no? Y nunca se aclara, o amanezco con el ojito claro y en el transcurso de las horas pues se va enrojeciendo. Y esto se llama una pingüécula, ¿no? No es nada malo, es presencia de un tejido, ¿sí? Fibrótico que ha crecido en esta zona y que pues si no me gusta tenerlo, me podría operar, ¿no? Y solucionar el problema. Cuando este tejido ya avanzó hacia la córnea, ya no se llama pingüécula, sino ya se llama pterigion. Pterigion entonces es la presencia de un tejido fibrovascular que ha crecido y que ha invadido la córnea, ¿no? Entonces, este pterigion tiene pues su cabeza, su cuello y su cuerpo del pterigion, ¿no? Que es una de las cirugías más frecuentes que podríamos realizar en los pacientes, ¿no? Tiene una base triangular, ¿no? Y que hay que ver en qué tipo de pacientes nosotros tenemos que operar, ¿no? Etiológicamente, como les dije, es por radiación en el tiempo, sobre todo pacientes que en la niñez, pues obviamente se han expuesto al sol y que en cuestión de años, pues van generando el crecimiento anormal, ¿no? Entonces, es un tejido que crece lentamente hacia la córnea, que genera irritación, enrojecimiento, y que si es que está invadiendo el centro de la pupila, o sea, se invade, pues genera, impide que el paciente pueda ver bien, tapa la visión, ¿no? Normalmente es frecuente hacia el lado nasal, pero también puede ser nasal y que pueda salir hacia el lado temporal. Ese pterigion se llama nasotemporal. ¿Cuándo operarlo? ¿No? ¿Cuándo operar nosotros ese tipo de carnosidades? ¿No? El tratamiento con gotas no va a mejorar. El tratamiento es quirúrgico, ¿correcto? El tratamiento es quirúrgico. A veces las personas nos ponemos un lente oscuro y nos vamos a la playa, nos vamos a donde vayamos y pensando que porque es oscuro el lente me está protegiendo de la radiación y no es así. Tenemos que tener un lente oscuro, pero que sea con un filtro mínimo de protección UV400 que me va a proteger del ingreso del sol en mis ojos, porque si no, no tiene utilidad, ¿no? ¿Cuándo es la indicación del retiro del pterigion? Uno, cuando el paciente ya me está generando una medida. Dos, cuando ya está tapando el eje pupilar, o sea, ya me está generando que no vea bien. Y tres, cuando es un tema que restringe la motilidad ocular, o sea, que ese pterigion no me deja mover el ojito. Y cuatro, cuando estéticamente no me guste, o sea, yo como paciente no me gusta tener el ojo rojo, me molesta, me fastidia. En esos casos, pues puedo someter a una cirugía que consiste en retirar esta carnosidad, sacar un injerto de la parte de arriba o debajo del ojo de una conjuntiva sana que está tapada por el párpado y colocarla aquí mediante unos puntos con nylon 10 ceros. ¿Ok? Muy bien, chicos.
¿Alguna duda, alguna pregunta en relación de la exposición, por favor? Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Explicó acerca del infiltrado nebular en la córnea. ¿Eso sí se presenta, bueno, en los tres tipos que explicó de conjuntivitis viral o en uno en específico? Sí, sí. Ese tipo, como son virales, se puede presentar esos infiltrados en los diferentes tipos de conjuntivitis adenovirales, sí. Por eso es importantísimo hacer el seguimiento de estos pacientes para darles un corticoide en su momento, ¿no? Sobre todo en la primera semana hay que evaluarlos. ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, doctor. ¿Por cuánto tiempo deberíamos usar los corticoides, doctor? En En ese estos tipo de pacientes. pacientes, con infiltrados numulares, hay que ir citándolos cada 4, cada 5 días, ¿no? Más o menos, recuerden que los corticoides también elevan la presión ocular, por eso tenemos que darle corticoides de no muy alta dosis, tópicos, en gotitas, más o menos el tratamiento son por unos 15 días. Y controlar la presión ocular, ¿no? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Es importante saber identificar, porque a veces, como van a ver en el caso clínico, que hoy día que algunos probablemente ya lo han llevado, o lo van a llevar con sus diferentes docentes, ¿no? A veces saber que se puede juntar una conjuntivitis bacteriana a una conjuntivitis viral o alérgica, ¿no? Simplemente por el tema del contacto, ¿no es cierto? Con las secreciones, porque nos pica y nos sobamos y llevamos una bacteria, un cuadro alérgico, ¿no? Pues está asociadas, diferentes tipos de conjuntivitis en su momento, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, entonces, para finalizar, hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? La conjuntivitis bacteriana, ¿no? De presentación rápida, asociada a presencia de legaña, ¿no? Asociada a presencia de, el paciente amanece con los ojitos pegados, ¿no? Y el tratamiento antibacteriano ideal. En las conjuntivitis adenovíricas son características, es un ojo como ensangrentado, edema palpebral, contagio muy rápido y presencia de adenopatía, sobre todo las preauriculares. Las alérgicas, pacientes que ya tienen un cuadro atópico previo, pacientes que tienen una rinitis, pacientes que han tenido exposiciones a algo que puede generar un cuadro alérgico, hay que ir identificando esos agentes, ¿no? Y su tratamiento antialérgico, tratamiento por 20 días, un mes, asociado siempre de lubricantes oculares, no se olviden, y sobre todo si pueden ser sin preservantes, mucho mejor. Y en el caso, ¿no? De las conjuntivitis ya asociadas a traumas, pues hay que evaluar que no hay erosiones, ¿no? Que no hay alguna laceración de la conjuntiva. Fundamentalmente eso. ¿Ok? Muy bien, chicos. Si no hay más dudas, listo, quedamos, ¿ok? Listo, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Doctor.